Despiertas en un mundo donde una diosa te envía por medio de una misteriosa magia llamado Redive de regreso a la vida, donde deberás de cumplir los objetivos que no lograste en la vida anterior. Pero el problema es que no recuerdas qué pasó, por lo que deberás de recobrar la memoria lo antes posible para poder usar tus poderes. Joder, la cosa ya comienza complicada. El anime comienza con Kokoro, una waifu muy kawaii que es la encargada de ser la guía elegida por el oráculo de Hamed-sama, teniendo que ir a la colina donde se encontrará con aquel que se convertirá en su señor. Llegando al lugar, esta lo encuentra acostado, inconsciente, además de estar siendo atacado por unos lobos, de los cuales, bueno, lo termina defendiendo. Y el pibe acaba de llegar al mundo y ya está valiendo madres. Y cuando este despierta vemos que se presenta como Yuki, el cual no tiene recuerdos de su pasado y, bueno, tiene hambre. Así que Kokoro comienza su trabajo de guía, empezando por alimentarlo. Y cuando terminan de comer se encuentran una vez más con los lobos, los cuales Yuki intenta enfrentar, pero bueno, es derrotado por ellos una y otra vez. Y sí, el pibe es bastante débil, así que Kokoro lo rescata una vez más, disculpándose por pedirle que los enfrentara a pesar de acabar de despertar. Ambos dirigen su camino hacia la capital del reino de Landosol, y una vez en la capital nos enteramos de que hay una gran cantidad de razas diferentes, y descubrimos que nuestra waifu es una elfa. Y además de este descubrimiento, también nuestro prota termina descubriendo que hay varios puestos de comida muy apetitosos. Entre uno de estos llama la atención el puesto de crepas, comprando dos, uno de fresa para Kokoro y uno de chocolate para él. Y bueno, gracias a eso, Yuki termina aprendiendo que el dinero es importante, porque bueno, el pibe no recuerda nada, hasta intentaba comerse la moneda de oro. O sea, ¿qué carajo? Y bueno, ya al atardecer, Kokoro va en busca de un lugar para que se alojen. Sin embargo, no encuentra ninguno por el poco dinero que les queda. Así que bueno, Yuki no se hace problemas y recomienda acampar esa noche. Y al día siguiente, para encontrar más dinero, Kokoro decide ir sola al gremio en busca de un trabajo. ¿Qué pudiera hacer? Pero vemos que Yuki abraza a la chica. Aparte le recuerda que el dinero es importante, así que bueno, decide acompañarla. Y es así como terminan encontrándose con Karin, una trabajadora de la asociación de gremios, quien luego de recibir las solicitudes les recomienda una misión de recolección de hongos en las ruinas de Gado, y durante la recolección se encuentran con una chica en el suelo, quien se desplomó debido al hambre, a la cual Kokoro le da el apodo de Pecorine, al no saber su nombre, ayudándose mutuamente luego de ser atacados por unos hongos enormes. Espera, ¿cómo? Y sí, ahí es donde vemos que Pecorine tiene una gran habilidad de combate, y nuestro prota de la nada y en un momento de apuros despierta un gran poder tras tener un pequeño recuerdo, logrando así terminar la misión con éxito. Y bueno, como que algo me dice de que el pibe estará mega roto cuando tenga sus recuerdos. Pero bueno, sigamos. Ya con la recompensa de los hongos, Kokoro y el prota lograron encontrar un lugar en el que hospedarse. Sin embargo, necesitan encontrar un lugar más estable antes de que se les acaben los ingresos, por lo que piensan en crear un gremio, luego de escuchar la recomendación de otro cliente de la posada, que bueno, parecía una idea bastante aceptable, aunque bueno, ese tipo no daba buena pinta. Y bueno, al salir y caminar por la capital, se encontraron con Pecorine, quien estaba desayunando en un concurso de comida, y entre la multitud termina encontrando los hombres que estaban cuidando su espada y que necesitaban la medicina. Porque no te conté que estos sujetos les habían robado la espada a Pecorine, la cual además se la había regalado su padre, por lo que era muy importante. Y es así como comienza una nueva persecución junto a Kokoro y a Yuki. Sin embargo, no logran alcanzarlos y terminan perdiéndolos a las afueras de la capital, donde para su sorpresa se encuentran con un monstruo, al que bueno, Pecorine derrotó con un puñetazo bastante OP. Pero en la cercanía se encuentran con una mujer bestia inconsciente, a la que bueno, terminan ayudando, la cual vemos que al despertar, bueno, no es muy simpática que digamos, ya que Pecorine le intenta dar comida, pero esta se termina quemando, gente, por lo que bueno, se termina yendo. Pero de la nada esta termina viendo los hombres que se llevaban la espada de Pecorine, y bueno, para devolverles el favor, esta chica llamada Karil les cuenta dónde están los hombres que buscan. Pues bueno, vio un dragón llevándoselos, y F por los pibes. Así que bueno, la waifu los termina llevando hasta donde está el dragón, para que luego con el plan de Yuki logren llamar la atención del dragón, y Pecorine sube a su espada, derribándolo después de unos pequeños problemas. Pero bueno, termina recuperando su espada y derrotándolo. Literal, esta waifu parece más protagonista que el propio protagonista. En fin, luego vemos que Kokoro consigue un formulario para crear su gremio, esperando que Pecorine y Karil acepten unirse. Así que junto al prota van a buscar a ambas, encontrándolas en un restaurante, así que deciden comer juntos. Y aprovechando la oportunidad
oportunidad, Kokoro les menciona lo de crear un gremio juntos, lo que entusiasma a Pecorine, pero no le hace mucha gracia a Karil, ya que ella desde la primera vez que mencionaron la posibilidad de hacerlo, se había negado a unírseles. Y así vemos que deja el lugar. Y como Pecorine se quedó sin dinero y se había ganado la aprobación del dueño del restaurante, la waifu comienza a trabajar ahí como mesera, lo que le complica un poco más el que Kokoro se acerque a ella con el formulario. Sin embargo, siempre va acompañada de Yuki al restaurante, en busca de una oportunidad. Y vamos waifu, tú puedes convencerla, sé que sí. Pero por otro lado vemos que Karil es enviada por alguien a que vigile a la waifu Pecorine. Y ya la cosa va rara. Y regresando al restaurante llega un hombre que exige que se le atienda, alardeando de ser un cazador profesional y amenazando con hacer cerrar el lugar si no cumple con sus expectativas. Sí, ¿quién se cree? Además de lastimar al mismísimo dueño y cocinero del lugar. Pero Pecorine toma su lugar y le sirve el menú secreto, junto con ayuda de Karil, para terminar el platillo, el cual envía literalmente al cielo al mamadísimo. Y tanto Pecorine como Karil terminan aceptando el unirse a un gremio junto a Yuki y a Kokoro, el cual fue nombrado como el gremio gourmet. Y bueno, si estas waifus no se cansan de comer, vemos que todas se encuentran en su casa para el gremio. Sin embargo, por la poca cantidad disponible, terminan con una bastante sucia luego de mucho tiempo abandonada. Y bueno, por algo se empieza, gente. Así que deciden comenzar a limpiarla, sacando los muebles para crear más espacio. Y es así como Pecorine se percata a la falta de una mesa, por lo que se pone a construir una. Y nada, pero qué útil. Mientras que Yuki y Karil continúan limpiando, y Kokoro va a comprar algunas cosas a la capital. Por otro lado, el prota se cae mientras limpia, y al caer inconsciente aparece con la diosa que lo mandó al lugar, la cual le dice de que tenga cuidado con los lazos que está creando, ya que el enemigo sabe de él. Y bueno, por cierto, el prota no habla ni un carajo. Ya durante las compras, Kokoro conoce a Sarem, con quien crea una amistad rápidamente, y la conversación de ambos es interrumpida por Suzume, quien estaba siendo arrastrada por el burro que jalaba la carreta. Así que bueno, van a su ayuda. Y para ayudar a Kokoro a regresar pronto a su gremio, Suzume la acompaña junto con la carreta para cargar todas las cosas. Pero ambas terminan perdidas y separándose del burro. Y en lo que buscan al burro se encuentran con Rima, la cual decide ayudarlas a jalar la carreta. No obstante, son atacadas por bandidos, aunque estos son derrotados rápidamente por Rima, la cual puede adoptar forma humana también, convirtiéndose en una hermosa waifu. Y al final Kokoro llega a casa con las cosas que pudo comprar. Al día siguiente Yuki se enferma, teniendo síntomas de un resfriado. Sin embargo, con el pasar de los días, sus síntomas son mucho más notorios, por lo que deciden llevarlo a un hospital, llegando a un lugar que a pesar de no parecerlo, la doctora encargada comienza a revisar a Yuki de forma normal, encontrando su problema y tratándolo en ese momento. Y bueno, parece ser algo grave, gente. Todas las chicas del gremio gourmet están preocupadas por Yuki, especialmente Kokoro, mientras que Karil no solo se preocupa porque él está enfermo, sino también por el hospital en el que lo dejaron. ¿Y a qué se refiere con eso? Y a la mañana siguiente, cuando pensaban visitarlo, Pecorine recuerda haber escuchado de un peligroso gremio que involucra a la doctora y enfermera del hospital, por lo que van al rescate de Yuki, ya que el pibe tiene una waifu yandere que lo quiere maldecir para que este permanezca con ella para siempre. Y luego de un plan casi perfecto y un pequeño sacrificio, logran salvar al prota. Y ojito que al pibe ya lo están persiguiendo hasta las waifus locas. Y bueno, que al final el pibe lo llevan con otro médico, y al examinarlo dice de que está mejor y que ya se le pasará. En otras palabras, las waifus se lo curaron de una manera algo rara. Y ya con el regreso de Karil, deciden salir en su primera misión como el gremio gourmet, una misión perfecta para el objetivo de su grupo, pues deberán de ayudar con la cosecha de la aldea de Targum, y sus especias son ampliamente conocidas en el campo culinario. Y ya durante el camino se encuentran con un pequeño problema, pues Yuki es atrapado por una bestia con apariencia de lobo, llevándoselo al bosque, por lo que las waifus persiguen a la bestia para recuperar a su compañero. Y no, gente, ya no aguanto más, el pibe necesita sí o sí recuperar sus recuerdos. Sin embargo, ya una vez en el bosque, Yuki es salvado por una tímida chica llamada Aoi, con la que se queda hasta la llegada de sus compañeras. Aoi también iba de camino a la aldea Targum, por lo que les ayudó como guía para salir del bosque y llegar a su objetivo, encontrándose con Misato, compañera de Aoi, y ambas miembros del gremio Forastier, las cuales también estaban ahí para ayudar con la cosecha. Y poco después se encuentran con Hatsune, otro miembro del Team Forastier, quien conversa con el prota y las waifus, mencionando a su hermana menor, la cual también irá a la aldea de Targum, y quien se unió al gremio de Elizabeth Park, con quien Kuroko ya había tenido un encuentro con una de sus miembros, Rima. Pero el problema es de que están siendo salvadas o atacadas por una suculenta waifu en el bosque. ¿Y cómo que salvados o atacadas? Una de las dos, ¿cómo? Las waifus atacadas llegan a la aldea, y Kokoro, al conocer a Rima y hablar con ella, descubre cómo fueron atacadas, además de que se separaron de Shion durante el combate. Y sin pensarlo dos veces, Hatsune decide ir a la ayuda de su hermana, siendo
acompañada por los demás. Y ya en el bosque vemos que Hatsune vuela para poder ver más ampliamente en busca de Shiori, pero es atacada en el aire, cayendo lejos de donde estaban Yuki y los demás. Y en donde cayó, Hatsune logra encontrarse con Shiori. Sin embargo, es atacada por ella. Espera, ¿cómo? Y cuando Yuki y compañía logran llegar a donde estaba, la encuentran decaída por lo sucedido, pero logran animarla para encontrarse una vez más con su hermana. Pero antes de ir detrás de ella, son interrumpidos por Cristina, quien comienza a atacarlos por diversión. Y en el enfrentamiento, Yuki es herido, quedando inconsciente. Y en una especie de sueño se encuentra con Ahmet, quien le alerta de Cristina y le menciona que no le va a ganar si no usa su poder. Y ya vemos que al despertar y recordar parte de su pasado, Yuki libera su Princess Knight para frenar de una vez por todas a Cristina, la cual logra hacer que se retire. Y bueno, ya hay que admitir de que el pibe tuvo su momento de fachero. Y bueno, además el desmadre que hay en la aldea es controlado por Pecorine y la chica gato, además de que Hatsune logra traer a su hermana de vuelta a la normalidad. Luego de varias semanas, el prota y las waifus deciden realizar otro pedido del gremio, pero estos se encuentran con uno no oficial, el cual es ser maestros por un día de estas niñas, las cuales quieren ser en un futuro unas aventureras y tener un gremio, por lo que estos aceptan, realizando un camino específico que deben de seguir sin peligro. Bueno, aunque las cosas se salen de control, pero al final las niñas sí se divirtieron y pensaron que siempre ellas derrotaron a todos los enemigos. Y ya en un cambio de escena, Kokoro se gana el premio mayor en una rifa, por lo que bueno, los miembros del gremio Gourmet irán a la playa de vacaciones. Y vamos, se viene el fanservice, donde bueno, esto por una vez por todas disfrutan de la paz y tranquilidad del lugar, aunque al final se termina metiendo en una competencia entre negocios por ver quién tiene la mejor comida. Y bueno, se arma un desmadre contra el Kraken, el cual logran derrotarlo. Y bueno, gente, un día normal en la playa. Ok, no. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y al volver de las vacaciones, Yuki y Kokoro irán a dejarle un poco de almuerzo que Pecorine preparó al jefe del restaurante, pero al llegar lo encuentran inmerso en sus pensamientos, sigue preparando un pudín. Y poco después descubren que fue poseído por Miyako, un fantasma obsesionado con el pudín. Y qué raro esto. Además vemos que Shinobu, compañera de gremio de Miyako y que fue a recogerla, nota el poder de Yuki, quien fue capaz de percibir la energía espiritual de Miyako, así que les pide que le acompañen a la casa de su gremio. Y al llegar a la casa de su gremio, un castillo, no son recibidos de muy buena manera. Sin embargo, sabiendo que Yuki podría ser el que busca el gremio Diabolos, lo dejan entrar, teniendo una audiencia con la vampira legendaria Hylia Orstein, quien estando sellada muestra su figura adulta, pero saliendo de la tumba donde ésta se selló, muestra una pequeña figura de una niña. Espera, ¿cómo? Pero vuelve a su forma adulta durante unos segundos, luego de tener un poco del poder de Yuki sin querer, aunque bueno, no pueden estar seguros de ello. Y ya luego de lo sucedido, regresan a casa donde le hacen un pudín perfecto al fantasma, gracias a Pecorine, aunque bueno, esta usó unos insectos los cuales dejaron en shock a la fantasma y murió nuevamente. Pero qué rara esta Loli. Al día siguiente, Pecorine sin querer daña a un peluche de la chica gato, por lo que estos salen a buscar los materiales, pero a pesar de buscarlos por muchos lados, no los encuentran, por lo que deciden separarse para abarcar más lugares. Y al separarse, Yuki se encuentra con un problema al enfrentarse a un Shadow. Pero bueno, gente, al final es salvado por una chica. Y cuando se reagruparon, ninguno tuvo un resultado positivo en su búsqueda. Pero bueno, debido a esto, continúan buscando, tomando así un pequeño descanso para comer algo, donde Kokoro se separa por un momento de Yuki, y desde ese momento no lo encuentra por ningún lugar. Kokoro, al encontrarse con Pecorine, le cuenta sobre la situación, además de presentarle a las dos chicas que le han estado ayudando y afirman ser hermanas de Yuki. Y sin ninguna pista más, deciden publicar un cartel de búsqueda en el tablón de misiones, pero son sorprendidas cuando Yuki regresa al mismo lugar donde se encontraban. Pues bueno, fue a completar una misión para poder conseguir el material necesario para arreglar el peluche de Karil. Y nada, qué grande el pibe. Luego de un sueño que tuvo el prota, comienza un entrenamiento más riguroso a la espada, con ayuda de Pecorine. Y dentro del entrenamiento también estaba una buena alimentación, por lo que se encontraban comiendo en lo que esperaban a Karil, en un restaurante. Sin embargo, un gran ruido y movimiento los alarma, ya que un monstruo había entrado a la ciudad. Pecorine llega donde se encontraban varias personas, entre ellos los vendedores del mercado, a quienes salva del monstruo, pero sus ataques no le hacen nada, y es así como quedando solo ella decide proteger a Karil. Cambia su estrategia y termina ocasionándole daño al monstruo, pero ella también recibe un poco. Vemos que Kokoro y Yuki llegan para ayudarlas, y antes de ser atacados una vez más por el monstruo, son llevados a un lugar seguro misteriosamente.
emocionante. Gente, demasiada tensión para mi gusto. Luego de ser separados y terminando Kokoro en el castillo, se encuentra con Pecorine, quien le dice su verdadero nombre, además de contarle su pasado, ya que dadas las circunstancias, era inevitable seguir ocultándolo, donde nos enteramos que ella es la princesa de la capital y que esta fue olvidada por todos, incluyendo sus padres, debido a una mujer malvada que ahora ha tomado su lugar. Y dicha mujer es la majestad que trata de controlar a Karil. Karil por su parte se enfrentaba al Shadow en un lugar amplio, sin embargo no podía derrotarlo, pero llegó Pecorine y Kokoro para darle el apoyo, y aún así todas ellas continuaban en aprietos por la situación. Mientras tanto, Yuki conocía un poco más de su pasado, determinando a ayudar a sus compañeros con el poder que tiene, e incluso aunque haya sido advertido del mismo. Vemos que Yuki llega justo a tiempo como refuerzo para sus compañeras, cooperando todos los miembros del gremio gourmet, para así juntos lograr derrotar al Shadow. Sí, gente, al fin el prota usa su power up como debe ser, y después son llevados al mismo restaurante en el que estaban más temprano, siendo recibidos por todas las personas a las que salvaron ese mismo día del ataque del Shadow. Pero estos seguirán sus aventuras, ya que aún queda mucho camino que recorrer.